retenciones a la soja que se llegaría a 33%. Estamos en comunicación con Agustín Tejeda, es el gerente de estudios económicos de la Bolsa de Cereales. Muy buenas tardes, Agustín, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el aumento de las retenciones al campo, ¿se trata de un perjuicio más que de un beneficio para el país? Bueno, sí, eso es lo que nosotros estimamos desde la Bolsa de Cereales. Los derechos de exportación son un impuesto muy distorsivo que afecta directamente la decisión de producción, el cuánto y el qué producir. Y por eso es que tiene consecuencias negativas luego sobre el área sembrada, la inversión en tecnología, la producción y por tanto las exportaciones. Entonces, si bien pueden tener un beneficio fiscal en el corto plazo, lo que vemos es que luego en el largo la pérdida, especialmente en valor de exportaciones, termina superando el beneficio fiscal que se estaba buscando. Y eso es lo que vemos con el análisis, sobre todo de lo que podría pasar con un nuevo aumento en derechos de exportación, llevándolo al 33% en el caso de la soja. Ahora, Agustín, ¿cómo funciona ese mecanismo que termina impactando negativamente en la recaudación fiscal? ¿Es porque afecta a la productividad y a la inversión de los productores de soja? Claro, la consecuencia o el efecto directo de un derecho de exportación es la reducción del precio doméstico, del precio recibido por el productor en la misma cuantía de ese derecho, en el porcentaje. Entonces hoy los productores de Argentina, por ejemplo en el caso de la soja, con un derecho de exportación que está alrededor del 30% actualmente, están recibiendo apenas el 70% del precio internacional, cuando todos los competidores a nivel mundial, el resto de los productores, recibe incluso por encima del precio internacional debido a subsidios y protección en frontera. Entonces, ese menor precio recibido por el productor termina entonces afectando su decisión de siembra y su decisión de inversión en tecnología. Cuando hablo de tecnología hablo de insumos, de mejores manejos y por lo tanto entonces menor área sembrada, menor tecnología, termina repercutiendo en menor producción. Y menor producción, al final del día, es menor exportaciones. Y Argentina, en una economía que necesita de exportaciones, lo que vemos entonces es que un nuevo aumento de derechos de exportación podría tener una consecuencia en términos de exportaciones mayor al beneficio fiscal generado. Claro, se produce ahí una especie de círculo vicioso. El derecho de exportación reduce las exportaciones, que son la base para obtener más recursos por parte del Estado en el marco de estas políticas. Claro, lo que vemos es que, por ejemplo, en el caso de esta campaña, la campaña 19-20, que es la campaña que estamos transitando actualmente... La campaña es la futura cosecha, digamos, a estos de Claro, claro, la cosecha que hoy están, los cultivos que hoy están creciendo en el campo y que van a ser cosechados y exportados durante el 2020. En este ciclo productivo, el aumento de los derechos de exportación no va a tener consecuencias sobre el área sembrada y sobre la producción. ¿Por qué? Porque las decisiones ya han sido tomadas y los cultivos están creciendo. Agustín, ahí te detengo un minuto. Entonces el gobierno quizá está pensando en un plazo muy corto, urgido por la presión, la recesión y la falta de actividad económica, en obtener lo que puede obtener hoy y no pensando en lo que puede obtener en 2021. Claro, esa puede ser uno de los objetivos de conseguir en el corto plazo un aumento de la recaudación sin pensar en las consecuencias a largo plazo sobre los incentivos a producción. De todas maneras, lo que hay que tener en cuenta es que gran parte de esta campaña, de este ciclo productivo, ya fue comercializado anteriormente. Desde las elecciones primarias, ante la expectativa de cambio de gobierno y de un aumento en los derechos de exportación, mucha de la producción ya ha sido comercializada, ya ha sido vendida y ya se han obtenido las declaraciones de exportación y por lo tanto entonces fijado el derecho de exportación a pagar. Entonces, ¿qué porcentaje de esta cosecha, para traducirlo a términos cotidianos, ya fue declarado y con los derechos de exportación al 30%? O menos al 26%, porque en diciembre al 26%, ¿no? Claro, era anteriormente teníamos el esquema de 4 pesos por dólar exportado, entonces los derechos de exportación estaban en niveles inferiores, se habían disminuido como consecuencia de la devaluación. Pero por ejemplo en el caso del trigo la mayor parte de la producción ya ha sido comercializada, en el caso de la soja anda alrededor del 30% ya comercializado. O sea que en el caso de la soja el gobierno tiene margen para aplicarse efectivamente la retención del 33% a un 70% de la cosecha de soja de este año.
Sí, dependiendo cuánto ha sido comercializado cada uno de los subproductos. Recordamos que Argentina no exporta poroto de soja, sino que básicamente exporta harina y aceite de soja, que transforma, que muele y transforma en esos subproductos y es el principal exportador mundial. Pero según nuestros cálculos, una suba de 3 puntos porcentuales tendría solamente un beneficio fiscal de unos 300 millones de dólares hoy. O sea, serían 300 millones de dólares adicionales a la recaudación fiscal, que es un número que luce relativamente chico si se tiene en cuenta el perjuicio que puede traer en términos de producción, pensando en la campaña 2021, que falta muy poco para que comience. Ahora, Agustín, hay una, por parte de la opinión pública, sobre todo la opinión pública que adhiere a las ideas del gobierno, hay una mirada negativa del sector del agro que sostiene que aquellos que están ganando son los grandes ganadores de los últimos cimbronazos económicos, y aquellos que ganan no todo lo invierten y de alguna manera especulan. ¿Cómo funcionan efectivamente las finanzas de ese sector? Bueno, lo que estamos viendo es que los márgenes a nivel de productor son márgenes que lucen muy ajustados. Tenemos precios internacionales que están a la mitad de los precios que teníamos allá por 2011, cuando llegamos a ese boom de precios internacionales. ¿Cuánto es la tonelada de soja hoy? ¿A cuánto se comercializa? Bueno, a nivel internacional, el precio FOB está a $340. En Argentina hay que restarle el 30% de derecho de exportación y algunos otros impuestos de FOBIN, así que alrededor de $240 puede estar la tonelada. Pero luego, bueno, eso es el valor, diríamos, el ingreso bruto del productor, y luego hay que descontar todos los costos, gastos de comercialización, y lo que nosotros estamos viendo es que de lo que está sembrado actualmente, apenas el 62% del área sembrada tiene una probabilidad relativamente alta, una probabilidad mayor al 50% de cubrir costos de producción, solo de cubrir los costos. A ver si entiendo, del total que está sembrado, del 62% que está sembrado, la mitad de eso puede cubrir los costos, o sea, no gana nada. Claro, la mitad de eso tiene una probabilidad relativamente alta de cubrir los costos y comenzar a tener rentabilidad. La otra mitad tiene una probabilidad baja de cubrir costos, tendría que sacar rendimientos relativamente altos para su zona para poder cubrir entonces los costos de comercialización. Y esas zonas, especialmente, son las zonas del oeste y del norte de la región productiva de Argentina, que son las zonas más restrictivas, con menor potenciales de rendimiento, y son las zonas más alejadas de los puertos y por lo tanto con mayor costo de transporte. Hoy la realidad del sector en Argentina es que, como decía, con precios más bajos, mucho más bajos, con costos más altos en dólares también. Recordamos que la mayor parte de los costos de insumos para el sector están dolarizados. Los márgenes lucen mucho más apretados que campañas anteriores, y por lo tanto entonces la finanza del productor complicada para el inicio para la inversión que se requiere para la campaña siguiente, porque una vez comercializada esta campaña, enseguida el productor tiene que hacer la inversión para la campaña que viene. Es decir, que si el gobierno está haciendo cuentas parecidas a las cuentas que hacen ustedes, está la decisión de subir las retenciones al 33%, puede beneficiarlo en términos de recaudación fiscal para este año, pero el año que viene, al condicionar la producción y la exportación, el objetivo de alguna manera de surtirse de recursos fiscales a partir de las retenciones no va a ser tan promisorio. Exacto. El ejemplo del trigo creo que me parece que ahí tengo un problema de comunicación, Agustín. Bueno, era Agustín Tejeda, gerente de estudios económicos de la Bolsa de Cereales, detallando claramente cómo impactan las retenciones en la exportación de soja y se produce un círculo vicioso que no va a terminar aportando a las arcas del Estado. Seguimos con otros temas después de la pausa en la repregunta.